Pero Señor, gracias por lo que estás haciendo y por lo que seguiremos viviendo, por lo que estás llamando. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Es tu iglesia. Somos tu iglesia, somos tu pueblo amado. Gracias. Sigue hablando los corazones. Con profundo amor, con profundo amor. Sigue hablando, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Bien. Bien. El bautismo en agua es que si nos metemos en el curso completo finalmente vamos a estar un par de domingos, pero bautismo en agua, ¿verdad? Lo vemos en sí en Juan el Bautista, ¿no? Y Juan el Bautista en Juan capítulo 1, cuando él está bautizando a Jesús, los cielos se abren, el Espíritu Santo viene como en forma de paloma. Es ahí cuando Juan dice, Dios me envió a hacer esto. Porque le preguntaba a los discípulos, ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres Elías? ¿Quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? Y él bautizaba para arrepentimiento. Entonces soy el que preparo el camino. Y en Juan 1, vers 20 y algo, él dice, Dios me mandó a hacer esto. Y cuando vea al Espíritu Santo venir como paloma sobre la persona, él es el Mesías, ¿no? Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando vio a Jesús. Pero luego, él ve esto, los que estaban allí también lo ven, por eso lo registran, y finalmente es cuando se escucha la voz del cielo sobre Jesús que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, ¿no? Por eso Juan lo hacía. No estaba en los mandatos de Dios en el antiguo pacto, no lo encontramos en los mandamientos allá, pero sí ya aparece con Juan, ¿no? Bautismo en agua, sumergirse para arrepentimiento. Y desde allí finalmente viene la palabra que es sumergirse, que implica, ¿no? Muero, sumergirme en el agua, muero a mi vida antigua, muero a mi yo, y ahora me levanto en una nueva vida donde, como he muerto para mí, ahora vivo para Cristo, ¿no? Una nueva vida. ¿Cuántos se han bautizado en agua aquí? Yo creo que la gran mayoría, ¿no? ¿Verdad? La gran mayoría. ¿Por qué? Porque el bautizarse en agua finalmente también termina siendo algo que la iglesia continúa haciendo. Porque hay un beneficio espiritual y hay una legalidad espiritual en el mundo espiritual. Por eso voy a insistir que quiero darle un poquito de relevancia hoy, porque a veces como es una vez al año, como lo estamos haciendo una vez al año, pareciese que no fuera tan importante. Y creo que algo ahí tenemos que arrepentirnos y tenemos que cambiar, ¿no? Y tenemos que mejorar como iglesia. El llamado al bautismo. Por ejemplo, Mateo 28, finalmente después Jesús, al final de su temporada, ¿no? Corporalmente aquí en la tierra, también deja este mandato finalmente a sus discípulos. Y les dice, verso 19 en adelante, por tanto, id y haced discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Voy a leer todas las versiones en Reina Valera porque es de este estudio donde de ahí lo tenía, ¿no? Así que, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Qué cosa? Bautizándolos, hacer discípulos y bautizarlos, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hacer discípulos y bautizarlos. ¿Qué tiene que hacer eso? Nosotros, la iglesia, ¿no? El evangelista Marcos también escribe y deja este registro de cuando Jesús está dando esta orden. Antes de ascender, Jesús está dando este mandato. Verso 15 en adelante dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿no? Creemos y hay que ser bautizado.
Ayúdenme, ¿ya? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, lo que hicimos ahora, y sanarán, ¿no? Bien, pero vamos al bautismo. Entonces, el que creyere y fuere bautizado, habla de creer y ser bautizado. El bautismo nos lleva también a una confesión pública de lo que ha pasado en mi vida. Vamos a ver unos textos bíblicos que hubo gente que creyó, pero sin experimentar todavía la regeneración, pero en el momento de bautizarse reciben el don del Espíritu Santo y son transformados y son regenerados. Otros hemos tenido el testimonio de haberlo recibido antes y luego dar este paso de fe y de obediencia y experimentar el reino de Dios. En mi caso, por donde me congregaba cuando era adolescente, no había y nos hablaba de bautismo mucho, no era siempre. Y había un bautismo que era con agua, pero por aspersión, cuando te ponen agua encima. Yo nunca fui bautizado. Recibí a Jesús a los 14 años. Tuve mi testimonio de regeneración, de transformación, de ser salvo a los 14 años. Pero nunca fui enseñado en esto. Ya a los 28 años, cuando vivíamos con unos misioneros en Santiago, con familia, se me revela esto, entiendo esto y sé y tenía que hacerlo. Dije, quiero hacerlo. Es mi bendición. Tengo que hacerlo. Así que en la piscina donde vivíamos con los misioneros, hablamos con ellos y nos bautizamos. Con mi esposa y en ese tiempo solo estaba con nosotros Catalina, Catita. Nosotros creímos y luego fuimos bautizados. Experimentamos el Espíritu Santo en nosotros, la regeneración, la transformación, la llenura, el bautismo en fuego del Espíritu y luego nos bautizamos en agua. Pero hay algunos que creen, se bautizan en el agua y luego reciben esa obra del Espíritu Santo. Pero son mandatos que Jesús dejó a sus discípulos, a la iglesia. Continúen con esto. Prediquen el Evangelio, hagan discípulos y bautícenlo, ¿no? Entonces, por eso como iglesia también tenemos que responder en estas cosas. Hacer discípulos, predicar el Evangelio y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Luego, miren, vamos a Hechos capítulo 1, versos 6 en adelante. Y aquí quiero hacer esto del bautismo en el Espíritu. Aunque no vamos a entrar allí, pero solo para tenerlo en la información. Jesús ya pronto a ascender y está hablando con sus discípulos. Entonces dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía están medio confundidos ahí. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se habla de la experiencia del Espíritu Santo, presencia, bautismo, llenura del Espíritu Santo. Pero queremos centrarnos hoy en el bautismo en agua. Luego que reciben esto, el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles allí. Pedro sale a predicar. Una multitud se acercó porque estaban en una fiesta. La fiesta judía entonces llamada, que aún lo celebran, la fiesta de Pentecostés, que es fiesta de primicias. Y venían de todos lados a Jerusalén a celebrar la fiesta. Algunos a celebrarla religiosamente y otros venían como mercaderes, volvían porque se juntaba mucha gente. Entonces venían de todos lugares a ese momento. Y el Espíritu Santo viene. El Espíritu Santo viene sobre la iglesia, ¿no? El Espíritu Santo viene sobre ellos. Y cuando estaban en eso,
son llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Son llenos del Espíritu Santo. Después vamos a tener tiempito después vamos a tener tiempito ¿sí? Después, no hay problema. Después tenemos un tiempito, ¿sí? Ya, ahí conversamos. Dios les bendiga mucho. Ellos son tíos de Jota. Ustedes son de de Talca. Le honramos y les bendecimos. ¿Ah? Bien. Sí. Sí, por favor. Está bien. Está- Ha sido un placer. Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Y rápido para que no pierdan el bus entonces. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Y estaban de todos los lugares, ¿no? Y escuchan un estruendo como de un viento fuerte. ¿Se acuerdan los truenos del otro día, no? Yo creo que así algo pasó en un lugar y se acercaron a ver qué había pasado. De ahí Pedro, que había recibido el Espíritu Santo, ya va y comienza a predicar. Le predica a esa multitud. Y aquí entramos, Hechos capítulo 2. Dice, Pedro le dijo, arrepentíos y le está predicando a la multitud, que le llama a arrepentimiento. Y luego del arrepentimiento, a bautizarse. Me arrepiento, recibo a Jesús y me bautizo. Entonces, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hay arrepentimiento, bautismo y algunos reciben ahí el don del Espíritu Santo. Y hemos tenido esa experiencia de muchos, ¿no? Que han creído, se bautizan y en medio del agua o saliendo del agua viene algo glorioso del Espíritu Santo sobre sus vidas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos lo han experimentado? No me dejen de mentirosos, pero la palabra también lo dice. ¿Ah? Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuántos creen esto? Para nosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Yo pensé que iba a decir, sí, sí, amén. Para nosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios los llamare. ¿Sí? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba Pedro diciendo, sé salvo de esta perversa generación. ¿Sí? Seamos salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué es lo que hay que recibir? Su palabra. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Palabra. Para los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Pedro con ellos? Ayúdeme, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Creyeron y fueron bautizados. De inmediato. No esperaron, creyeron y los bautizaron. No lo dice, ahí hay especulaciones, conversaciones, bautizaron a 3,000 de uno. Bueno, estaban ahí, estaba el Jordán, así que tenían para bautizarlo. En los avivamientos que han habido, ¿no? En el siglo pasado, principalmente, avivamientos de multitudes en las playas, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, en Sudáfrica, en otros lugares, multitudes bautizándose, yendo a los pies del Señor. Y eso es lo que el Espíritu Santo está despertando y quiere hacer también con la iglesia. Gracias por ese amén. No sé quién fue, pero gracias por ese amén. Hechos, capítulo 4, verso 11 al 13. Quiero leer. ¿Por qué? El centro es del ser bautizado. Es este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los que construyen esta sociedad. Jesús es una piedra que los hace tropezar.
el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Sí? ¿Sí? En el nombre de Jesús. La salvación, la vida eterna solo está en Cristo el Señor. Entonces el bautizarme tiene que ser en Él, porque me he arrepentido, mi metanoia, mi cambio, mi giro, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Tenemos que orar por una generación que Cristo no sea una piedra que la haga tropezar, sino Cristo sea quien edifique nuestras vidas. ¿Cuántos quieren eso? Cristo edifique nuestras casas, nuestra familia, Cristo edifique nuestra sociedad. ¿Sí? Por eso hoy que se quiere levantar una sociedad desde siempre, ¿no? Desde el Señor hay una sociedad anticristiana. Jesús, la iglesia, los hace tropezar. Es otro tema, pero es bueno verlo. Y Cristo es en el cual debemos nosotros edificar. Quiero hacer un paréntesis, como somos familia. Ya tuvimos una interrupción, pero te vi, Juan, y Juan con Dani se van a Canadá y puede que esté un par de meses, así que si no lo ven, no es que se enojó con la iglesia. ¿Te vas hoy día, Juan, o mañana en la mañana? Te vas mañana. Así que honramos y bendecimos a Juan González en todo lo que tiene que hacer allá junto a la familia, ¿ya? Y junto a Dani también, en lo que están haciendo. Perdón estos paréntesis, no es que sea disperso, también, pero en esto también del cariño y el amor, ¿ya? Así que Cristo es la piedra la cual tenemos que edificar. Él. Por eso dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Los apóstoles de quién? De Jesús. Y ahí ellos caminaron con Cristo, recibieron la enseñanza y ahora nosotros aprendemos y el Espíritu Santo trae sabiduría y permite que edifiquemos en fe en Él. ¿Ya? Otro texto, quiero leerlo rápido porque hay mucho. Hechos capítulo 8, solo mostrando, ¿no? La iglesia, el libro de los Hechos habla de los hechos de la iglesia. ¿Cómo debe vivir, construir una iglesia? ¿Cómo debemos caminar como iglesia? Bueno, ¿qué debemos hacer como iglesia? Está ahí en los libros de los Hechos. Hechos capítulo 8 dice, aquí hablamos de Felipe, otro de los discípulos de Jesús, un evangelista también. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿no? Y en el nombre de Jesucristo, ¿qué hacía? Se bautizaban hombres y mujeres. Es para todos, ¿no? Hombres y mujeres. Creían, Felipe predicaba ¿de quién? Del evangelio del reino de Dios. Y en el nombre de Jesús bautizaba a hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, creyó y se bautizó, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Creyeron, se bautizaron, y recibieron del Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Algo glorioso va a ocurrir el 28. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Arrepentimiento, bautismo y el don del Espíritu Santo. Pedro ya lo había dicho. Arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús. ¿Y qué cosa? Recibirán el regalo, el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Esto debemos tenerlo. Lo leímos ya, ¿no? Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense y recibirán el regalo, el don del Espíritu Santo. Si alguien no se ha bautizado en agua, yo me inscribiría. Y cada vez que estoy en esto, cada vez que estamos bautizando, yo le digo, Señor, quisiera una vez más.
Eso lo hacemos después en oración, constantemente lo bautizamos una sola vez, ¿verdad? No nos bautizamos para una iglesia. No me bautizo para ser evangélico. Porque creo en Cristo. He recibido el perdón de mis pecados, ¿no? Y ahora decido ser en el bautismo. Yo muero para mí y ahora decido ser, ¿qué cosa? Un discípulo de Jesús. Los que ya están bautizados en agua, esto como el pacto o la alianza en el matrimonio, que tenemos que recordarnos todos los días delante de nuestras esposas o nuestros esposos con amor, el pacto que hicimos en el altar. Amén, esposos. ¿Ah? En el bautismo, de la misma manera. Un día, wow, nadie me obligó a nada, ¿verdad? Recibí el amor de Jesús y ahora me he bautizado y he decidido ser, gracias porque soy hijo, Señor, pero ahora he decidido ser un discípulo de Jesús. Así que recuerda el día que te bautizaste y veamos cómo hemos caminado desde ese día hasta acá. Si hemos crecido y hemos sido un discípulo, un aprendiz, un estudiante, un seguidor de Jesús. ¿Sí? Y los que no se han bautizado, hemos visto acá, creyeron y se bautizaron. ¿Qué impide que te bautices? Si la Biblia dice que tenemos que hacerlo. Por último, por obediencia, pero que no sea eso, sino que sea con entendimiento. ¿Qué está impidiendo tu interior que te bautice? Si algo que está impidiendo, tú sabes de dónde viene. Como iglesia debemos caminar en esto. Por eso invitamos a toda la iglesia a participar de esta jornada. Tiene que ser una celebración de iglesia. Celebración de iglesia. Familia, ya me bauticé, vamos a acompañar. Llevamos como 12 o 15 inscritos para los bautismos y sé que hay varios más que por ahí nos están hablando y vamos a ir hablando. ¿Cuántos celebran eso también, no? Hay poder, vida de Dios. ¿Ya? Creyeron y fueron bautizados. Hechos capítulo 16. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, era una mujer empresaria, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo lo que Pablo estaba predicando. Dice que él estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue, ayúdame, y fue, ¿está leyendo? ¿Está leyendo, no? Falta la otra parte. Por eso, ya. El 15. Y cuando fue bautizada, ¿qué fue? Oyó, se abrió su entendimiento y fue bautizada. Una mujer empresaria. El bautismo es para todos. Vimos hombres y mujeres. Se bautizaron 3,000. Hombres de negocio, comerciantes, empresarios, del vulgo, de todo, porque no hay distinción de clase en el reino de Dios. ¿Sí? Todos hemos sido pagados por el mismo precio, el mismo valor. ¿Cuántos celebran eso? Y dan gracias a Dios. Y cuando fue bautizada, ¿y quién más? Y su familia. O sea, esta mujer creyó, recibió, no solo ella, sino también llevó el evangelio a su familia. Se bautizó ella y su familia. Wow. Dice Pablo aquí, perdón, Lucas escribió esto, pero dice, y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Wow. Obligó a los apóstoles que vengan, quédense en mi casa. Wow. Debiéramos ser así, ¿no? Creer, me bautizo, quiero recibir todo en mi casa. ¿Cuánto abren su casa? Para que Cristo sea la piedra en la cual tengo que edificar. Yo en mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. Penúltimo texto.
Felipe y el etíope. Vamos a retroceder un poquito, vamos a ir a Hechos capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, era un hombre de ciertos privilegios, ¿no? El cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Un hombre con cierta exclusividad había ido a adorar. Dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que los trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. De la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. En el camino, aquí hay agua. ¿Qué impide? ¿No? ¿Que yo sea bautizado? Él lo pidió. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Tal vez el impedimento a ser bautizado es que tal vez nuestra fe no está clara en Cristo. Y si no está clara en Cristo, es más grave que no solo creer. Quiere decir que no le conozco. Y si no le conozco, no tengo vida eterna. No he recibido el perdón de nuestros pecados. Así que espero que lo que estamos leyendo nos enseñe, nos abra los ojos, lo enseñemos siendo discípulos y también nos anime, nos inspire a bautizarnos. Y respondiendo él, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Creyó y en el instante le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco, que no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Wow. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Creyeron y fueron bautizados. Y aquí el último texto, Hechos capítulo 16. ¿Me siguen en la última lectura, familia? Gracias por eso, amén. ¿Y los demás? Nos vamos, ¿no? ¿Sí? La última lectura, Hechos capítulo 16, verso 24. Pedro y Silas estaban encarcelados por causa de predicar el evangelio, la buena noticia del reino de Dios. Verso 24 dice: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, no solo estaban encarcelados, sino estaban engrillados. Pero a medianoche, ¿dónde estaba Pedro? O sea, Pablo y Silas estaban encarcelados por causa de predicar el evangelio. ¿Qué hicieron? Se pusieron a llorar, a reclamar. ¿Qué hicieron?
cantaban himnos a Dios, calladitos, y los presos los oían. Se van a ese momento, ¿no? Cantaban presos a Dios, cantaban himnos a Dios, y los presos también estaban presos ellos, y los presos los oían. Entonces, allí sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero por el terremoto, ¿no? Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Wow. A veces en tiempo de desesperación, las tinieblas aprovechan su oportunidad para estas cosas. Dice que sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque ellos pagaban con ciertas torturas, incluso con la vida, cuando algún preso escapaba, y él se iba a matar. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Después de un terremoto, salva la vida de un carcelero que se iba a suicidar. Él en eso le pide: quiero ser salvo, y se dan el tiempo para predicarle. Y no solo a ellos, sino a todos los que estaban presos. Digo, ¿por qué no huyeron los demás? Es que ellos estaban cantando en medio de estando presos. En vez de ser libre, quiero tener lo que Pablo y Silas tienen. Y ellos le hablaron de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Recuerden que las cárceles eran en casas. Por eso este carcelero también estaba su familia. Y él, no solo Pablo les predicó, no solo Pablo le salvó la vida allí. Y él, tomándola aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Wow. No solo predicamos, Pablo le lavó las heridas. No sé si Pablo habrá quedado con heridas también, pero le lavó las heridas del otro. Es lo que la iglesia también debe hacer. Y luego de eso, enseguida se bautizó. El carcelero enseguida se bautizó. Él con todos los suyos se bautizaron. Por si están en familia y no han dado esto, convérselo en familia. Háblelo con los hijos. Me han preguntado, ayer me preguntaban por chiquillos de 9 años, de 10 años. Yo les decía que sus hijos dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, no lo vamos a impedir. Pero como padres, hablen con ellos de Cristo, del Evangelio. Si ustedes ven, porque que ellos, creo que hay un mover ahí en Reino Kid de los chicos que se quieren bautizar. Si no es porque mi amigo se va a bautizar, pero sí es porque el Espíritu Santo está haciendo algo, bienvenidos. ¿No?
Y gracias, tía, por acompañarles y por enseñarles. Y padres, pero afirmemos la fe en Jesús. Porque a veces me he encontrado, igual me he dicho, yo me bauticé cuando era niño, ni me acuerdo, porque la familia, entonces, que sea algo de Cristo, ¿ya? Y tampoco quiero que sea como una obligación, porque que yo creí, me dijeron tenés que bautizarte, me bauticé, pero no entendía. Por eso estamos queriendo explicar. En Jesucristo. Decido, lo hago, porque ahora Cristo me ha salvado, me ha hecho su hijo, pero yo seré y soy un discípulo de Él. Este carcelero enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que los suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír lo que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron de nuevo a la casa de Lidia. ¿Se acuerdan? Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Es lo que la iglesia debe hacer: abrir las casas, consolarnos unos a otros, sanar las heridas. Pero el mensaje es, o la enseñanza apunta: ¿qué impide que te bautices? ¿Entenderlo un poco más? Bueno, los 24 vamos a tener una charla. Pero que nada en tu corazón, si has recibido a Jesús, si has recibido el perdón de pecados, vamos. Es que en el agua se bautizaban en el Jordán, se bautizaban en arroyos, no eran piscinas. No estoy en contra de eso, de hecho lo hemos bautizado hasta en jacuzzi, ¿no? Así que no tiene que ver con eso. Jesús se bautizó. ¿Qué impide que nos bauticemos? ¿Qué te impide en tu vida? Arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Señor, trae libertad. Estos hombres creyeron, dijo: quiero ser bautizado. Se me ha revelado el reino de Dios. A Jesús, el Hijo de Dios, yo seré un discípulo de Él. Muero para mí y que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Seguidores del Señor. ¿Sí? ¿Seguiste la enseñanza de hoy? Hay mucho más, por supuesto, de esto. Pero hay una tremenda victoria y gloria de Dios en lo que vamos a vivir el día 28. Así que para quienes se van a bautizar, sé que hay varios acá, también habían algunos en la mañana. Oramos por tu vida y que nada impida la decisión que tomaste. Y si hay alguien que está dando una batalla, sea un discípulo. Sea un discípulo. Toma la decisión. Y que alguien dirá: es que no sé cómo me voy a comportar después. Ninguno de ellos miró hacia adelante eso, sino lo que habían vivido, experimentado, la salvación. Si llegó la salvación a tu vida,
Si llegó la salvación a tu vida, vamos. Es una puerta de bendición que se está abriendo. Gloriosa. Gloriosa. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo. Y oramos, iglesia, oramos por lo que va a ocurrir el día 28. ¿Sí? Señor, gracias por lo que vamos a vivir en los bautismos. Gracias por el equipo de evangelismo que está preparando y está acompañando a las personas. Gracias, Señor. Y yo sé que tú nos estás desafiando más. Una iglesia comprometida, una iglesia que camina en la obediencia, una iglesia que da los pasos de fe. Es una iglesia que se mueve en los principios del reino. Oramos, Señor, y gracias por lo que vamos a vivir. Pero antes de irnos hoy día, yo oro también para que el agua de tu espíritu venga sobre los que estamos en esta mañana.